¿Cómo estás, Esteban? Al tiro, Pablo. Espérate. Ya, ahora sí, sorry. Justo me había llamado un profesor, entonces como que estaba ahí intentando que fuera más rápido. Estás muteado por ahora. Vale. Hola Esteban, ¿cómo Hola, hola estás? María, Ignacia, ¿cómo estáis? Bien, gracias. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ya. ¿Cómo estás, Esteban? Bien, súper, súper, súper. Con hartas cositas, eso sí. ¿Ustedes cómo están en ese sentido? ¿Con hartas cosas? ¿Con pocas? Sí, más o menos. Sí, igual con hartas cosas de otros ramos también. Ya, súper, súper, súper. Bueno, esta ayudantía voy a intentar que no sea tan larga. Le subí un archivo a Canvas que se llama ayudantía, o sea, A4, bueno, la ayudantía 4, en el módulo ayudantías archivos. Entonces, básicamente vamos a ver lo que es la economía pequeña y abierta en el sentido más simple posible para poder ir viendo como la intuición. El profesor me mandó, de hecho, como ejercicios tipo, pero la verdad es que lo que me pareció un poco extraño es que son de 2 periodos. Nosotros siempre hemos visto con infinitos periodos, pero el cambio es bastante directo. Lo vamos a hacer entonces con 2 periodos para formar entonces la intuición, cosas por el estilo. Y bueno, si tienen más dudas, igualmente les puedo mandar más material. Tengo un ejercicio por ahí que es con periodo infinito, pero no tiene pauta. Así que, pero igualmente si es que lo necesitan, si lo quieren, ese se lo puedo pasar o lo podemos ver si es que queda tiempo en la ayudantía próxima. Ahí lo único que cambia es la sumatoria nomás, pues, ¿no? Claro, sí, al final la institución es la misma, entonces quizás por eso el profe quiere que lo veamos como la forma más básica para generar intuición y luego la parte de intertemporal, o sea, con periodo infinito, es simplemente agregarle más álgebra, digamos. Listo. Entonces, le voy a compartir pantalla. Listo. ¿Ven bien aquí entonces? Súper. Entonces, este ejercicio, el primero, es súper, súper sencillo, viene de Uribe, Smith y Groé. Lo que vamos a hacer es ver una pequeña economía abierta y con simplemente 2 periodos, como lo había comentado. Vamos allá. Dice, considera una economía pequeña y abierta, la vamos a llamar EPA, de 2 periodos, poblada por un gran número de hogares idénticos con preferencias especificadas por la función de utilidad. Tanto. Ni siquiera tiene beta, si se dan cuenta, entre el consumo de 1 y el consumo 2. Entonces el beta aquí se asume que es 1. Donde C1 y C2 son respectivamente el consumo de los periodos 1 y 2, y Ln es el logaritmo natural. Los hogares están dotados con un ingreso de I1 es mayor a 0 e I2 es mayor a 0, unidades de bien en cada periodo. El periodo 1 no tienen activos ni deuda, o sea, la deuda en 0 es igual a 0. En el periodo 1 los hogares pueden pedir prestado o prestar a la tasa de interés R, es igual a R asterisco, que es la tasa de interés internacional. Entonces, lo primero que vamos a pedir, y lo que vamos a hacer en todos estos problemas, es escribir la restricción presupuestaria de cada periodo. A veces te van a pedir intuición, en este caso te la piden, a veces no.
Entonces, para el periodo 1, vamos a ver, ponemos que el consumo en 1 más la deuda en 0, que en este caso va a ser 0, ¿cierto? Pero en términos generales, la deuda en 0, ajustada por la tasa de interés, tiene que ser igual a lo que nos dan, el endowment para la dotación en 1, más lo que queremos guardar para el futuro, o sea, el periodo futuro, que sería D1. En este caso, en vez de guardar, sería lo que vamos a pedir prestado, porque sería la deuda. Pero es una cosa de notación. Para el periodo 2 es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Cierto? Se tiene que cumplir para todo T. Eso es lo que hacíamos para los periodos infinitos. Entonces, ¿qué dice? Que en el lado derecho están las fuentes de los recursos y en el lado izquierdo están los usos. ¿Cierto? Es simplemente eso, lo que siempre habíamos hecho. Vamos entonces a la restricción presupuestaria intertemporal. La restricción presupuestaria intertemporal, lo que hacemos es despejar de 1, como siempre lo hacemos, en el caso de infinito periodo es dt, y lo reemplazamos en la ecuación, en la misma ecuación. También sabemos que D0 es igual a 0, lo reemplazamos de 1, y nos queda que la restricción presupuestaria intertemporal es esta. Esteban, ¿Sí? ahí de 2 no tiene que ser 0 igual, porque no se puede morir con deuda. Exactamente. El de después, por la condición de transversalidad, sabemos que este será 0. Y sabemos entonces que el consumo en 1 y en 2, o sea, el valor presente de los consumos, tiene que ser igual al valor presente de los ingresos. Esto por condición de transversalidad. Entonces, el problema del consumidor va a ser la maximización del consumo en 1, del logaritmo del consumo en 1 más el logaritmo del consumo en 2, sujeto a las restricciones 1 y 2, a estas dos, o si se quiere, sujeto a la restricción presupuestaria intertemporal, que va a ser este sin el de 2. Cualquiera de los dos deberían dar el mismo resultado. Después vamos a hacer, caracterice el equilibrio incluyendo la solución para el consumo, la balanza comercial y la deuda. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí con respecto a lo que hemos estado haciendo? Que ahora en todos los ejercicios que nos pidan, nos van a ir pidiendo la balanza comercial y la deuda, o la cuenta corriente, que no es más que la balanza comercial menos R por D, ¿cierto? O sea, agregándole el interés financiero. Siempre, lo único que va a cambiar entonces con respecto a lo que nos estábamos preguntando en todas las otras cosas anteriores es que nos van a pedir la balanza comercial y la deuda. Entonces, sabiendo ya esto, sabiendo que el problema es la maximización de esta función de utilidad sujeta a las restricciones 1 y 2, simplemente es derivar, o sea, hacer el lagrangiano si quieren. En este caso, como son dos periodos, hasta lo que ustedes pueden hacer es reemplazar el consumo en 1 y el consumo en 2 con estas restricciones ahí arriba y derivar solamente en una ecuación. También se puede hacer, ¿cierto? Nosotros ocupamos el lagrangiano con el periodo hasta el infinito, t hasta el infinito, porque es mucho más claro y no podemos reemplazar en cada uno de los t. Puede ser con lagrangiano o sustitución. Sacamos las condiciones de primer orden, entonces, como el logaritmo de C1, la derivada del logaritmo de C1 es simplemente 1 partido C1, nos van a quedar estas tres ecuaciones. Derivando respecto a C1, derivando respecto a C2 y derivando respecto a la deuda. Entonces, aquí simplemente lo que vamos a sacar es la ecuación de Euler. ¿Por qué no hay más ecuaciones? No salen más ecuaciones de la condición de primer orden, porque solamente acá tenemos consumo y producto y deuda. No tenemos ni capital, no tenemos ni trabajo, no tenemos ninguna de las otras cosas, entonces no necesitamos tener más condiciones que la condición de Euler. Entonces, ¿en qué se transforma esto? En que C1 es igual a C2 partido 1 más R. Esa sería nuestra ecuación de Euler.
Luego de la restricción presupuestaria intertemporal, podemos sacar C1 respecto a factores, o sea, a la dotación, que sería I1 e I2. Y C2 también lo podemos reemplazar y podemos sacar entonces respecto a I1 y I2. ¿Cierto? Sin problema. Entonces, ¿qué es lo que estábamos buscando? El consumo en 1, el consumo en 2, la balanza comercial y la deuda. Ya tenemos el consumo en 1 y el consumo en 2. Lo que necesitamos es la balanza comercial y la deuda. Saquemos primero la deuda. Dice, usando la restricción presupuestaria 2 más la condición de transversalidad, o sea, la restricción presupuestaria 2, la condición de transversalidad, sería D2 es igual a 0, nos damos cuenta que D1 es igual a I2 menos C2. ¿Cierto? Y C2 ya lo tenemos. Es simplemente reemplazar acá. Vamos a llegar a la expresión de que D1, la deuda en 1, es igual a toda esta presión. ¿Cuándo se tienen que quedar tranquilos? Cuando están llegando a una expresión, cuando están solamente cuando está solamente expresado con factores exógenos y no endógenos. Si se dan cuenta, aquí C1, C2 y D1 están expresados en R, que es un factor exógeno, en I1 y en I2, que son factores también exógenos. Listo. ¿Y cuál es la definición de balanza comercial? Es simplemente I1 menos C1. Tenemos C1, entonces reemplazar y nos quedamos con esto. Es solo álgebra y muy, muy, muy fácil. Entonces por eso no me quiero detener mucho acá, porque después podemos seguir viendo otro ejercicio. ¿Tienen alguna duda igualmente hasta acá? ¿No? Ya. Entonces, la pregunta 5 dice, ¿es el comportamiento de la balanza comercial pro o contracíclico cuando los shocks al ingreso son transitorios? Entonces nosotros queremos ver en la balanza comercial, cuando aumenta I1, ¿qué pasa con la balanza comercial? Y es bastante sencillo ver, si es que uno deriva con respecto a I1, que la balanza comercial aumenta 1 partido 2 cuando I1 aumenta 1. ¿Cierto? Aumenta la mitad. ¿Te dan una duda chica? ¿Mm? La balanza comercial sería el negativo de la deuda al final en el primer periodo. El negativo, exacto, sí. Ya. Exactamente. Esteban, ¿Sí? no caché, ¿cómo fue eso de que cuando aumenta la balanza comercial, o sea, ¿cómo lo es? No caché. Cuando te dicen que algo es procíclico o contracíclico, lo que tienes que hacer es derivar la expresión de esta variable respecto al producto. Entonces, aquí te están preguntando el comportamiento de la balanza comercial, o sea, nuestra trade balance, si es que es procíclico o contracíclico. Entonces, nos están diciendo, traducido a la forma explícita, nos están preguntando si es que el trade balance, la derivada de trade balance con respecto a I1, es positivo o es negativo. Ah, ya, y ahí sacar la derivada y ver si ya, si es positivo o Exactamente. negativo. Ya, gracias. En esto se está asumiendo que cuando te preguntan por el shock al ingreso transitorio, es un I1, ¿cierto? Si fuera como un shock transitorio anticipado de I2, sería respecto a I2, ¿cierto? La derivada respecto a I2, y sería bien diferente. Sería negativo, de hecho. Entonces la derivada con respecto a I1 es simplemente 1 partido 2, que es mayor a 0, entonces podemos decir que la balanza comercial es procíclica respecto a un ingreso transitorio. Si fuera permanente, que deberíamos, es la derivada, digamos, respecto a las dos, ¿cierto? O sea, cómo cambia trade balance cuando ambas cambian en la misma magnitud. Y aquí ya no es tan claro, depende del factor R, cómo va a ser la balanza comercial, ¿cierto? Listo. Hasta aquí nomás, porque la pregunta 6 es solo álgebra, no sé si quieren la pueden revisar, igualmente va a estar aquí.
Yo les quiero mostrar hasta las 5 porque las 6, como les comento, solo álgebra no sirve mucho más para intuición. Así que, pero igualmente es interesante para que la puedan revisar. Pero yo creo que los voy a marear más que lo que va a ayudar. Listo. Como se pueden dar cuenta, esta es una ayudantía que yo dejé como con 22 páginas, tiene mucho ejercicio, entonces pueden ustedes también trabajar cada uno por su cuenta los ejercicios que a ustedes les interese, tienen pauta la mayoría de ellos. Y por ejemplo me va a saltar esta, tiene pauta, así que igual si quieren lo pueden realizar en sus casas, no hay problema. Voy a ir a este ejercicio, que es bastante sencillo, bastante básico, pero que puede formar un poquito de intuición respecto a los procesos autorregresivos de orden 1, que también los vamos a utilizar bastante. Primero, suponga que una variable sigue el siguiente proceso a R1, donde epsilon es un shock con media 0. O sea, el típico proceso de R1 sin media, sin constante, ¿cierto? O sea, la constante es igual a 0. De modo que H periodos después de un shock de tamaño Z, es decir, epsilon t más S es igual a Z. Si S es igual a 0 y epsilon t más S es igual a 0, creo que está mal escrito también. El valor de X está dado por xt más H es igual a rho HZ. Eso es lo único que importa. No importan tantas cosas que están diciendo. Ahí creo que es como cuando el shock pasa en el periodo T. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Y solo pasa en el periodo T, pues, y solo hay un shock en el periodo T. ¿Cachai? Está diciendo que, es decir, ET más S es igual a Z, ¿cierto? Ahí hay un shock. Claro, si S es igual a 0, es decir, que el En T. shock Z es en el periodo T. Podrían haber puesto ET es igual a Z. Ya, bueno, ET igual a Z y ET más S, con S para cualquiera mayor a 0, entonces es igual a 0. Claro, es un shock en el periodo T y luego ningún shock en los periodos siguientes. Entonces el valor de X estaría dado por esta expresión si eso fuera el caso. Muestre que la vida media del shock, es decir, que los periodos que demora la mitad de un shock en desaparecer, es igual a H es igual a tanto. O sea, te están pidiendo que H sea igual a esto cuando la vida media del shock, es decir, los periodos que demora la mitad de un shock en desaparecer. En otras palabras, te están pidiendo que xt más h, este valor, sea igual a z partido 2. Que el shock z se vaya a la mitad, o sea, z partido 2, ¿y cuánto se demora esto? ¿Sí? Están pidiendo entonces eso, el h. ¿Cuánto se demora? ¿Cuántos periodos se demora en llegar a la mitad de ese shock? Entonces, tenemos la ecuación de arriba, como xt más h es igual a rho h z. Lo único que cosa es que hacer álgebra es rho hz es igual a z partido 2. Tenemos entonces el rho h es igual a 1 partido 2. Tomamos el logaritmo a ambos lados. Y h logaritmo de rho es igual al logaritmo de 1/2. Calculamos el logaritmo de 1/2. Y nos da que h es igual al logaritmo de 0,5 partido logaritmo de rho. Listo, era lo que queríamos llegar. Entonces simplemente un ejercicio como para faltar la mano con los procesos AR. Vamos entonces con la pregunta B. Dice, ¿por qué el modelo de economía pequeña y abierta, donde el ingreso es un endowment, o sea, una dotación aleatoria y exógena, que sigue un proceso AR1, no logra generar un comportamiento contracíclico de la balanza comercial? Intuitivamente, ¿cómo lo podrían, o sea, sabrían cómo esta respuesta intuitivamente se puede ver? ¿Se acuerdan que la cuenta corriente es igual a ingreso efectivo menos ingreso permanente en el mismo periodo? Entonces, el ingreso efectivo en un proceso de R1 siempre va a ser mayor, ¿cierto? O sea, si que uno le hace un
un shock al ingreso efectivo va a ser siempre mayor al ingreso permanente, porque el shock al ingreso permanente va a ir disminuyendo con el tiempo. Esteban, ¿Sí? si fuera un proceso autorregresivo 2, el que es como así, ¿Ya? ¿ahí se arregla el problema o no? Porque el ingreso futuro supuestamente es mayor al ingreso actual, entonces la gente consume más y ahí se arregla, ¿no? Claro, el AR2 lo que tiene es que sobreactúa en algún punto, ¿cierto? Como que... y después vuelve a la media. Sí, sí, tienes razón. Entonces, Y la otra forma es con la inversión, esas son como las dos correcciones que hay. exactamente. Con el AR2, generalmente la curva es como, hay un shock y va más arriba del shock mismo. Y después vuelve a bajar. En cambio, en el AR1 siempre como que hay un shock y va bajando persistentemente. Ya, perfecto. Gracias. Entonces, bueno, como les decía, como el choque AR1, sabemos que el mayor movimiento es el primero, el periodo 1, de modo que el valor absoluto de esta diferencia va a ser mayor a el ingreso permanente, a cómo cambia el ingreso permanente, de modo que el signo siempre es el mismo, positivo. Listo. ¿Alguna duda hasta acá? Yo sé que es tan sencillo los ejercicios, de verdad. Así que, pero es lo que el profesor como que me dijo que viera, así que no debería haber problema con eso. Aquí les dejé entonces un ejercicio de shocks anticipados y no anticipados de ingreso, que también les puede servir para soltar la mano, que ahí no es para nada difícil tampoco. Este ejercicio de shock globales y locales creo que no tiene pauta, pero también es sencillo, y uno de ahorro precautorio que es de intuición, también lo pueden ver. Entonces el último ejercicio que quiero ver, este más largo, es un ajuste en economía abierta versus cerrada. ¿No? Dice, exactamente lo mismo con consumo en 1 y consumo en 2, pero ahora va a tener inversión. Y vamos a hacer el símil un poco con la cerrada. Entonces, suponga la siguiente función de utilidad para el agente representativo de una economía, que dura solo 2 periodos. Entonces, tenemos la función de utilidad, ahora sí tenemos un beta, pero no es nada del otro mundo, donde CI es el consumo en el periodo 1 y 2, respectivamente, y beta, perteneciente a 0,1, es el factor de descuento. En cada uno de los periodos los hogares reciben una dotación I mayor a 0. Esto es dotación, por si acaso. Entonces ahora vamos a tener una diferencia entre la dotación, que es lo que te dan, y aparte vamos a tener una función de producción. Entonces, una dotación I mayor a 0 del único bien perecible disponible en esta economía. Además, asuma que los hogares tienen acceso a la siguiente función de producción que les permite aumentar la producción en el periodo 2, usando parte de los recursos disponibles en el periodo 1. Entonces esta va a ser la función de producción. Le podemos poner KT también, no hay ningún problema. O sea, este debería ser I, pero para no confundirlo con la dotación, que es algo que te dan, algo exógeno, esto sí es endógeno, entonces le vamos a poner Q. ¿Sí? El producto final se compone por I más Q. Esa es la única diferencia. Entonces, donde Q es la producción, y 1 es la cantidad de recursos que se destinan a la producción, la inversión, y A es mayor a 0. Suponga que los recursos destinados a la producción se gastan completamente cuando se usan, de modo que no se pueden consumir una vez utilizados. O sea, básicamente estamos diciendo que el factor de depreciación es igual a 1, en nuestro caso general. Entonces, la primera pregunta es, suponga que la economía es pequeña, abierta y perfectamente integrada al resto del mundo financiero y comercialmente, de modo que los hogares pueden pedir prestado y ahorrar la tasa R y vender y comprar bienes. Suponga además que la posición de inversión internacional, creo que era eso, creo que así se llamaba, inicial es 0. Explique por qué el problema de la familia se puede describir de la siguiente forma. Básicamente, o sea, esto que te están diciendo que es 0 es que la deuda sea 0. Es eso. Explique por qué el problema de la familia entonces se puede escribir de la siguiente forma. Este problema, el típico, ¿cierto? Vamos a maximizar entonces la función de utilidad.
tenemos que escoger C1, C2 ahora, y ahora tenemos que escoger también la inversión y también la deuda. Solo se agregó un factor más. Entonces nosotros vamos a necesitar también 3 CPOs, ¿cierto? Respecto a, o 4 podríamos decir. 2, porque sería uno respecto a C1, otra respecto a C2, otro respecto a la deuda y otra respecto a la inversión. ¿Cierto? Porque también tenemos que poner ahora las restricciones de presupuestarias. ¿Cuáles son las restricciones presupuestarias? Son estas dos. La misma de siempre. O sea, nuestros usos tienen que ser igual a los fondos. ¿Cierto? Sí, y tienen que tener en cuenta que los fondos del periodo 2 van a ser igual a el producto más el producto, o sea, la dotación más el producto que vino a través de la inversión, que vino a través de la función de producción. Esteban. En este caso la dotación es igual, por eso es Y. Exacto. Y. Sí, reciben una dotación Y constante. Mm. Si fuera diferente sería I1 y I2. Sí. ¿Caro, tenía ahí alguna duda? No, era lo mismo. Ya, perfecto. Si se dan cuenta, si nosotros queremos transformarlo en bono, que así se ve un poquito más simple, esto sería menos 1 más RP, ¿cierto? Si lo pasamos para la derecha sería el fondo, porque es lo que viene desde antes. Entonces, ¿qué significa esto? La familia quiere maximizar su utilidad intertemporal, que está dada por la utilidad del consumo hoy y mañana, esta última descontada por beta. Esto es lo que siempre hemos dicho. La maximización está sujeta a la restricción presupuestaria de cada periodo. Si quieren, podemos transformar la restricción presupuestaria intertemporal, también se cumple. En el primero, los ingresos provienen del endowment o dotación y de la deuda externa que se contraiga. D. Los gastos son consumo e inversión. En el periodo 2, los ingresos son I más lo que se produce, que es Q, y el valor de Q está dado por la función de producción tanto. Y note que en el periodo 2 no se puede contraer deuda para financiar gastos. ¿Cierto? O sea, no podemos tener un D acá. Solamente lo que trajemos del periodo anterior. Y es por eso que nosotros solamente ponemos un D. Aquí este es el clásico D1, este también sería el D1. Entendemos que no va a haber un D2 porque no vamos a dejar plata, y entendemos que no hay un D0 porque lo dejamos como supuesto. Perfecto. Aquí empieza un poquito más un poco más complicado, y es como las típicas preguntas que pueden salir en pruebas. Dice, muestra que la inversión y la deuda externa están dadas por esto. Y si se dan cuenta, te están diciendo que la inversión está en función de factores externos, o sea, exógenos, y la deuda está en factores exógenos y un factor endógeno que sería I1, pero como sabemos que I1 sería un factor exógeno, entonces, o sea, está dado por factor exógeno, entonces con esta expresión ya valdría. ¿Okay? Entonces, la pregunta es, encuentre una expresión para la cantidad consumida, la balanza comercial y la cuenta corriente en cada uno de los periodos como función de los parámetros del modelo. Si te das cuenta, entonces, te están diciendo, primero, que demostremos esto, que esto sí se cumple, y luego con esto encontremos el consumo en 1, el consumo en 2, la balanza comercial y la cuenta corriente. Eso es lo que nos están pidiendo. Y es súper importante, antes de empezar las preguntas, saber qué cosas específicas te están pidiendo en cada una de estas cosas. Entonces, en este caso lo podemos hacer a través de dos maneras, ¿cierto? Podemos hacer el lagrangiano o podemos hacer el método de sustitución. O sea, con la restricción presupuestaria en 1 y en 2 podemos transformar el problema de maximización en algo que dependa solamente de I1 y D.
Les dejé ambas. Aquí está la maximización con respecto a la sustitución, y abajo les dejé respecto a la Lagrangiano. Vamos a hacer la de sustitución porque está mucho más lineal. Pero es esto. Entonces, eliminamos C1 y C2, simplemente ocupando las restricciones presupuestarias en 1 y en 2. Y nos queda en función de I1 y en D, el problema de maximización. Derivamos entonces respecto a I1 y en D, y nos quedan estas CPOs. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Podemos sumar ambas ecuaciones, nos va a quedar esto, y esto es simplemente arreglar algebraicamente, y vamos a llegar que I1 es igual a esta expresión, que es la que estaba arriba. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es derivar y combinar, como siempre lo hemos hecho. Perfecto. Entonces, de la segunda CPO, a ver, esta es la segunda CPO. Sí, de esta segunda CPO lo podemos transformar a esta expresión y despejamos D. Lo podemos dejar en función de I1. Si es que quisiéramos, también podemos reemplazar I1 aquí, pero ya nos queda una expresión más fea. Así que la vamos a dejar en esta expresión. Si se dan cuenta, lo único que se diferencia con la expresión de arriba es que esto es 1 más beta por 1 más R. Es decir, que al final es exactamente lo mismo que 1 más R más 1 más beta por beta. 1 más R por beta. Exactamente. Así que llegamos a la expresión. Ya, tenemos entonces D y tenemos la inversión en 1. Lo que tenemos que sacar ahora es el consumo en 1, el consumo en 2, la trade balance y la current account. Entonces, el consumo en 1, simplemente con la restricción presupuestaria en 1, podemos saber que es I más D menos I1. Reemplazamos I1 y podemos sacarlo. El consumo en 2 va a ser I, que es el endowment, más en la función de producción, menos 1 más R por D. Y las balanzas comerciales van a ser I menos C1 menos I1, y la balanza comercial en 2 va a ser I más Q menos C2. En este caso, la cuenta corriente en el periodo 1, dado que no hay un D0, va a ser igual a la balanza comercial en 1. Pero en la cuenta corriente en 2 va a ser igual a la balanza comercial en 2 menos RD. ¿Cierto? Que es la típica... Esta es la fórmula general. Como este es un D1, y aquí también debería estar menos R por D0, pero D0 es igual a 0. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Ya. Perfecto. Aquí les dejo entonces la solución del ejercicio con el lagrangiano, exactamente lo mismo. Y listo. A lo que quería llegar, que era lo importante de este ejercicio. Suponga entonces que 1 más R por beta es igual a 1. Explique la intuición de por qué, y vamos a ir viendo algunos casos de que esto se debe cumplir, pero tenemos que explicar el por qué se cumple. Estas cosas pueden aparecer en las pruebas. Entonces, C1 es igual a C2. ¿Por qué C1 es igual a C2 con 1 más R por beta? Esta es sencilla. Por la ecuación de Euler, ¿o no? Sí. Claro, sabemos que la ecuación de Euler era tal que así, ¿cierto? Si es que beta por 1 más R es igual a 1, entonces C2 tiene que ser igual a 0. Esa es la más sencilla. Entonces, la intuición, aquí dice obvia, independiente de cuánto sea mi ingreso en cada periodo, lo que va a depender de cuánto invierta en el primero. Esta condición significa que el premio por esperar 1 más R
es igual al costo subjetivo de hacerlo beta, de modo que no hay incentivo a consumir más o menos en periodo respecto del otro. Y es justamente lo que decimos de la ecuación de Euler. Esto hay otra forma de verlo, la verdad es que lo vamos a utilizar después, así que no, por ahora no lo ocuparía. Ya. Entonces, la segunda proposición. La inversión en 1 es mayor a 0 y la deuda es mayor a 0. ¿Cómo podemos ver eso? Si revisamos en nuestros, a lo que llamamos antes, que son básicamente estas dos expresiones, esto por definición es mayor a 0, esto también es mayor a 0. Entonces podemos saber que esta inversión va a ser positiva, sí o sí, y 1 es positivo. ¿Cierto? Y la deuda, podemos ver que esto se nos va a ir a 1, por el supuesto que parte el problema. Entonces todo esto se nos va a ir a 0, esto se nos va a ir a 1, esto se nos va a ir a 1. ¿Cierto? Y nos va a quedar que la deuda es igual a esta expresión, que va a ser mayor a 0 porque I1 es mayor a 0. La intuición es la que nosotros siempre hemos dicho, que la productividad marginal del capital tiene que ser igual a 1 más R en equilibrio. Dice aquí, tengo dos inversiones posibles y en equilibrio su rentabilidad debe ser la misma. La primera es un bono que paga en términos brutos 1 más R, la otra es invertir I1 que paga productividad marginal, y dice que A es mayor a 0, el producto marginal de la inversión es decreciente en el monto invertido, y que cuando invierto nada, la productividad marginal es infinita. De este modo, independiente del nivel de la tasa de interés, siempre quiero ahorrar un poco en capital físico. ¿Cómo se financia la inversión? Ya sé que quiero consumir lo mismo hoy y mañana. Además, como la inversión es positiva, sé que mis ingresos serán mayores mañana que hoy. Entonces, se pide prestado hoy y se paga mañana con lo que se recauda con la producción. Es simplemente eso. Y lo siguiente. La cuenta corriente en el periodo 1 es deficitaria. O sea, es menor a 0. Y el déficit es creciente en A. Entonces, lo que tenemos que ver es que la cuenta corriente en 1, si vamos para arriba, la cuenta corriente en 1 es el trade balance, y el trade balance es simplemente menos D, es menos la deuda. Como la deuda era positiva, entonces el trade balance es negativo, y la cuenta corriente en 1 es negativa. ¿Cierto? Ahora, es creciente, decía que era decreciente, a ver, era creciente en A, porque se acuerdan que si la deuda es esta, la cuenta corriente sería... a ver. El déficit es creciente en A, por eso no me calzaba. Ya. Entonces, como sabemos que la deuda es esta expresión, si aumentamos A, aumenta la deuda, y como sabemos que en la cuenta corriente es igual a trade balance, y trade balance es menos D, entonces a medida que aumenta A, disminuye la cuenta corriente, o sea, aumenta el déficit. ¿Sí? ¿Entiendes? Listo. Perfecto. Eso sería, porque les voy a dejar de hecho de como que puedan realizar estas, como la anterior también es como más álgebra, que tiene un poco de intuición y economía, pero yo creo que es bueno como que también ustedes como que lo vean por sí mismos. Son ejercicios súper fáciles, súper sencillos. Y lo que yo quiero es, ojalá poder
hacer alguno como tipo con infinitos periodos, porque sería lo ideal. En la prueba yo creo que van a ser sí o sí con infinitos periodos. Quizás algunos sin infinito, pero sería raro. Sería raro. Este es como una introducción a los ejercicios que deberían venir después en algún momento. Eso. Si tienen alguna duda con cualquiera de estos ejercicios, por favor también díganmelo. La idea es que los vayan haciendo en sus casas. Hay harto ejercicio, así que tienen para hacer. Y eso. Si que necesitan más ejercicio, también me pueden decir y yo les puedo subir más. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna consulta? Yo te puedo preguntar, pero de otra cosa. Digo yo, no Gracias, Esteban. Nos vemos. hay problema. Chao. Oye, Esteban, al final las notas de la prueba no van a estar para esta semana. Por ahora no he podido sacarlas por el hecho de que no tengo la pauta de la pregunta 3, que el profesor me dijo que me la iba a mandar. Entonces estoy esperando. Ah, ya. Le he dicho, le digo, me encargo yo, y me dice, no, si la tengo como lista. Y me dice, ya, ok, y no me la manda. Entonces estoy ahí. Si quieren les puedo subir Ah, también ya. la pauta que llevo, qué sé yo, pero no me falta la pregunta 3 para poder terminar de corregir. Es lo único que me está faltando. Así que Ya. apenas me Sí, o la... sea, el primero era fácil de la 3, el segundo no tanto. Claro, si no era tan sencillo. De hecho, es lo que mismo que me decía a mí, como que al principio me dijo, no, yo me encargo de hacer la pauta de la 3, y pues me dijo, no, se me está complicando un poco, así que espérate un poco. Ya. ¿Qué más le iba a decir? Que todavía no tengo el usuario y la contraseña del Zoom, que es lo que quiero también tener para que ustedes me digan a mí, y de hecho ni siquiera me tendrán que decir, porque debería subir las clases el mismo día. Es lo que necesito, y se lo estoy pidiendo constantemente al profe, pero por ahora no me la ha pasado, que sería lo que también falta. ¿Sí? Ya. Muchas gracias, Esteban. Ya, pues, cualquier cosa, cualquier Que esté duda, bien. Chao. dígame nomás. Eso. Ya, porque tengan un buen día. Chao, chao. No, Esteban, espérame. Sí, claro, dale nomás. Es muy corto, pero ¿me dejáis compartir la pantalla? Es que es del paper que me toca leer, que no lo entiendo mucho. Dale. Son cosas como de, no sé, de materia, de econometría. Pero tú dices como de lo que tienes que presentar el jueves. Sí, Ya. ya, que tengo que... Ya, primero son preguntas muy tontas, pero es que no sé. ¿Qué es una tendencia cúbica? Acá miden como el logaritmo del PIB y los ciclos. Ya, perfecto. Mira, la tendencia cúbica, Por eso lo que miden... pasa es que, si te das cuenta, es una tendencia que tiene guatitas. ¿Sí? La tendencia lineal es es una línea que mejor ajusta los datos, ¿cierto? O sea, sería una línea que estirar la línea que pase por al medio de la mayoría de los datos. La tendencia cúbica es exactamente el mismo procedimiento, pero con una ecuación cuadrática. O sea, cúbica, una ecuación cúbica. Y es por eso que tiene dos guatitas. ¿Cachai? Si fuera cuadrática sería solamente una guatita y sería así. Ya, bacán. ¿Sí? Son puras preguntas así, ¿ya? Sí, no te preocupes, dale nomás. Esto era lo mismo, era la cuestión cúbica. Esto, que no sé lo que son los segundos momentos. Los segundos momentos son la varianza. Perfecto. Es la varianza de los datos. Ya, el parámetro, entonces los costos de ajuste de capital. Eso no me acuerdo qué era, pero creo que lo vimos en clase. Así que da lo mismo. Cuando calibramos el modelo es que le metemos como los datos de la vida real, ¿o no? Claro, intentamos ver los datos en la vida real y los ponemos de esa manera. Perdón las preguntas. No te preocupes. Y de hecho lo de los costos de ajustes es que realmente se agrega como un parámetro que te permite decir que no se puede como pasar de un capital a otro de una. ¿Me Como que entiendes? va haciendo a poco la inversión, ¿no? ¿Eso era? Claro, como hay costos de ajuste,
de un periodo a otro no te va a convenir hacer la inversión, porque va a haber un óptimo en el costo de ajuste que te va a permitir aumentar la inversión, pero en el óptimo, digamos, es un óptimo que tú sacas. No va a ser siempre todo, porque imagínate, sin costos de ajuste, no sé si te acuerdas en la clase, que de un periodo a otro tú llegabas al óptimo del capital. En cambio, con costos de ajuste, tú vas a tener que hacerlo lentamente, periodo a periodo. Ya, bacán. A ver, espérate, déjame entender acá. No, eso ya lo entendí. Ah, esto es una pregunta muy tonta, en verdad, pero ¡ay! Pero todo el rato es que yo lo traduje de inglés a español, ya, porque no lo voy a leer en inglés. Me sale la autocorrelación del ratio entre la balanza comercial y es la correlación normal, ¿no? A ver, la línea cerrada con círculo muestra la función de autocorrelación del ratio de balanza comercial y el producto que sale del modelo. Según yo es la correlación normal. No, es la autocorrelación. ¿Sí? ¿Está bien? Ah, ya. La autocorrelación es digamos, es como el RO, pero es que la autocorrelación, ¿tú has hecho como algún curso de macroeconometría aplicada, o sea, o como de estadística, pero, por ejemplo, el AR1, ¿recién lo viste acá? Sí. Ah, ya, no, esto es justamente algo que viene como de la teoría de los procesos autorregresivos, que después tú tienes que sacar como la autocorrelación, pero es como una fórmula específica. Lo que te dice la autocorrelación es cuánto se relaciona el dato contemporáneo con respecto a sus lags. O sea, básicamente en una R1 sería el RO, pero en una R tanto sería diferente. Entonces, si te das cuenta, entonces el lag 1, los lags ahí dice, entonces el rezago 1 correlaciona con el periodo, con el dato actual 0,6, ¿cachai? O 0,8 si es que es la línea puntilla de arriba, ¿cachai? Eso es lo que te está diciendo ese gráfico. Ya, bacán. Y otra pregunta, que de repente me dicen, se comporta como un paseo casi aleatorio, un random walk, en verdad. Un random walk. Eso es que como que no existe ninguna relación entre los dos y se mueve como quiere. No, un random walk. A ver, Son iguales en todos los periodos. déjame revisar. Ah, sí, pues. Creo que igual en todos los periodos porque es uno acá, siempre. Tengo entendido que el random walk es un proceso autoregresivo, pero con un RO igual a 1. Ya, bueno. Entonces va a tener una persistencia infinita. Y por eso se dice random walk, porque lo que el shock, lo que haga un shock, después va a tener persistencia hasta el infinito y así. Entonces nunca lo voy a poder predecir. Espérate, lo voy a poner acá. Voy a poder predecir. O sea, se puede, mira, saca eso, porque es que los random walks son súper complicados. Entonces no se ven mucho. A lo Pero más puedo decir que es un random walk. es un En la- random walk. Porque no sé qué más. A ver, espera, la autoridad predicha por la forma de valorarse cada uno, lo que indica que en el modelo la relación entre la balanza común casi aleatoria. Claro, y es básicamente eso lo que te quiere decir el random walk, que es aleatorio, que no es, sí, no es como, no tiende a una media, a eso Ya. vamos, ¿entiendes? Que todos los otros tienden a una media, este no. Ya. Y a ver, un proceso aleatorio endógeno de consumo. ¿Eso es lo mismo que un random walk? ¿Proceso aleatorio endógeno? Yo no diría que porque el otro se llama como un paseo, sí sería como la traducción como explícita, aquí no. Un proceso aleatorio sería, eh, puede ser, por ejemplo, una R1 es un proceso aleatorio, Ah, ya. y endógeno de consumo quiere decir que uno de sus variables endógenas debe ser el consumo, más que nada eso. Ah, ya. Perfecto. Y espérate. Hay cosas que está aquí que no quiero preguntar. O sea, en el minuto tenía dudas, pero a ver, déjame revisarlas rápido.
No, eso da lo mismo. Ah, no, este era por los costos de ajuste, este era el segundo elemento, ya lo anoté. No. A ver. Ah, acá, ¿qué es un GMM? Por GMM significa, es un tipo de estimación. Lo voy a buscar el tiro. Es el método generalizado de momentos. Es como, por ejemplo, cuando uno ocupa OLS o otro ocupan máximo de verosimilitud, hay otro que se llama método generalizado de momentos. Ay, pero no voy a tener que explicar eso. No, no me No, acuerdo, no, para nada. Es un tipo, es una forma de... porque me muero. Ya, esas eran mis dudas, Esteban, gracias. Súper, no, ningún problema. Cualquier duda también me puedes ir preguntando, me puedes consultar por WhatsApp. Oye, las pruebas estaban muy malas. ¿La prueba? Las pruebas. Tú eres Carolina Allende. No, no me enviáis mi puntaje, no quiero saber qué. No, pero no estaba mala la tuya, para nada, para nada, para nada. Estaba bastante buena. Había hecho, de hecho, bastante álgebra y bien buena, así que no te preocupes. Ay, ya. Porque me estoy muriendo con la prueba. Ya, Ya, súper. ya, gracias. Chao. Estamos hablando, chao, chao.